Bueno, vamos a orar. ¿Mm? Gracias, Padre Celestial, por este día, porque nos has regalado un día más para vivir, pero también para meditar y pensar delante de tu presencia cómo vivimos. Y queremos rogarte que en esta hora tu Espíritu Santo nos guía a ver la realidad de cada uno de nuestros corazones a través de este libro que estamos aprendiendo y del cual estamos aprendiendo principios de tu palabra por mis hermanos, por cada una de nuestras vidas, que también hemos dispuesto este tiempo para tener comunión, para poder reírnos, para poder alegrarnos de estar juntos. Y rogamos que en esta comunión y en este mismo sentir podamos buscarte a ti con todo el corazón, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra en nuestras vidas y que realmente sea un momento, un tiempo de refrigerio, de provecho para nuestra alma, Señor. Dejamos todo en tus manos, te pedimos por aquellos que no se han podido conectar todavía y rogamos que tú también estés obrando en cada una de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el capítulo 18 del libro, el primero que nos toca hoy, tiene el título de visión y división. Y son dos palabras muy claves, muy importantes que, que vamos a tratar de analizar. Pero cuando yo leí, la primera vez que leí el libro, cuando veo el índice y leo división, yo pensé que se iba a tratar de otra cosa, ¿no? Algo más negativo que por ahí fuimos experimentando eh, a lo largo de los años de iglesia, ¿no? Sin embargo, no se refiere a eso. Ahí vamos a ir viéndolo. En estos dos capítulos, tanto el 18 como el 19, trata de, más que nada, habla de una organización más que de una iglesia. ¿Y por qué hace referencia a una organización? Y porque funciona de la misma forma. Eh, Cuenta el autor de que alguien una vez le dijo, una iglesia es un organismo, no una organización, un organismo. Y, y después repensando eso, dice, pero ¿qué clase de organismo sería si no es organizado? El Señor, nuestro Dios, creador de todo, nos da el ejemplo de organización en cada cosa que nosotros vemos. A mí me sorprende ver las hormigas, por ejemplo, cómo están organizadas, cómo cada una sabe lo que tiene que hacer, cómo todas se van complementando y ayudando entre sí. De lo micro nos podemos ir a lo macro, pensar en los planetas, cómo están eh, colocados de tal forma en el espacio que no se chocan entre ellos. Ustedes saben cómo es el tema. Hay, esto más bien lo explican los que saben física, ¿no? Pero dos leyes principales están, la ley de la gravedad y la ley de lo centrífugo, que el planeta gira tan rápido alrededor del Sol que hace la fuerza centrífuga. Cuando está cerca, toma impulso y se aleja de nuevo. Eso hace el movimiento de girar alrededor del Sol. Y la gravedad del Sol hace que el planeta no se aleje mucho del Sol. Bueno, algo así más o menos explicado, ¿no? A lo que voy, que tan organizado y tanto Dios preparó todo para que se autosostenga, para que funcione, para que cada vez esté mejor. Y está tan bien hecho el mundo, está tan bien hecho todo, que ni siquiera en los años que tenemos los seres humanos en la Tierra pudimos destruirlo. Todavía sigue en pie y se sigue recuperando a sí mismo. O sea, está todo perfectamente organizado. Y esa misma organización es la que Dios espera dentro de la iglesia también. O sea, nosotros como iglesia debemos estar organizados. Por eso estos dos capítulos hablan mucho de esto, de organización. Pero, ¿qué es una organización? Vamos a leer la definición, presten atención. Es el instrumento humano que les permite a las personas trabajar juntas y de manera creativa para alcanzar metas específicas. Si el instrumento llegara a ser más importante que el cumplimiento de las metas, correría el peligro de convertirse en una institución
cuya meta principal es la supervivencia. Que por ahí es lo que pasa con el Estado, pensaba, ¿no? Que supuestamente el Estado es para sostener a la nación y termina al final siempre la nación sosteniendo al mismo Estado, ¿no? Aportando para que pueda sobrevivir el Estado, va, todo lo que son la parte política, la parte dirigencial, por las leyes y por todo, ¿no? Entonces, ¿qué clase de empresa sería si hace falta de alguien de afuera que la sostenga la empresa? Entonces tiene que ser una organización que sirva para alcanzar los objetivos y no buscar nuevos objetivos para que sobreviva la empresa o la organización. No sé si se entiende más o menos esta definición. Pero para eso hace falta dos cosas fundamentales. Trabajar juntos y de manera creativa. Y esto lo vamos a ver en los próximos dos capítulos. Y este primer capítulo se divide en dos cosas que son fundamentales para una organización. Por un lado, la visión y por otro lado, la división. ¿Y qué vendría a ser la visión? Es justamente cuáles son los objetivos, pero puesto algo cortito, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión eh, para nosotros acá en la Tierra? Supongamos, si tenemos que hoy decir la visión, ¿cuál sería? No son objetivos, sino la visión. Podría ser algo así como sobrevivir. Sería una visión medio pesimista. Otra visión sería tratar de generar resultados positivos a mi alrededor. Esa sería una visión general, ¿no? Eso, cada organización tiene una visión. Y lo importante es que siempre que haya problemas, uno vuelva hacia esa visión. Eh, la otra vez estaba en el quiropractor, y él tiene misión y visión. Y decía la visión que todo Altagracia y alrededores conozca los beneficios de la quiropraxia. ¡Ja! Eso es tener visión. Eh, algo así tiene que ser la visión. Ahora, nosotros como iglesia también debemos tener nuestra visión y es importante. Eh, Pedro y Juan, en Hechos capítulo 4, versículo 20, plantean cuál era su visión. Fíjense, dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese era lo que ellos querían lograr, que todo el mundo supiera lo que ellos vieron y oyeron. Fíjense los evangelios, ¿a qué apuntan? Cada uno de los de las cuatro narraciones del evangelio, ¿a qué apuntan? A que todo el mundo conozca lo que vieron y lo que hicieron. Lucas, ¿cómo empieza el evangelio, el libro de Hechos? Justamente contando todo lo que hizo Jesús, todo lo que vieron y todo lo que oyeron. Y no tiene que ser diferente a lo que nosotros hacemos en la iglesia. Vamos a pensar un ministerio nuevo. ¿Cuál es el objetivo del ministerio? ¿Cuál es la visión? ¿Para qué creamos el ministerio? Y no debe ser diferente al de la iglesia. Ahora bien, con toda esta movida de las organizaciones y todo, que surge allá a mediados del 1900, muchas iglesias dijeron tenemos que tener una visión. Entonces, ¿vieron que cuando vienen las ideas nuevas, vienen como tratando de reemplazar a las ideas viejas? No a complementar, no a arreglar, sino a reemplazar. Nosotros en la educación, en lo que es la pedagogía y la didáctica, siempre se dio eso, diferentes escuelas que fueron saliendo a lo largo del tiempo, diciendo, bueno, no,
Ahora lo importante, en un momento lo importante era la psicogénesis, en otro momento lo importante era el conductismo, después el constructivismo, y así. Uno venía con la idea de reemplazar al otro, y sin embargo siempre terminamos dándonos cuenta que es, que es volver a empezar, y muchas veces se arruina el trabajo hecho cuando uno trata de reemplazar algo con lo que ya uno sabía. Supongamos, tenemos una receta y nos salió perfecta la comida con esa receta. ¿Qué necesidad hay de decir, bueno, le voy a agregar un poco más de sal o un poco más de otro? Tal vez la arruino, tal vez la mejoro. Pero si, por ejemplo, me dan otra receta que no tiene nada que ver, y yo ahí ya me arriesgo a no hacer la misma comida rica como me salía antes. Entonces está bueno ir probando de a poquito a ver si funciona o no. En una organización tiene que pasar lo mismo, ir probando a ver si este cambio es productivo o no. En la iglesia debería ser lo mismo. Primero, tantear a ver si es posible o no, pero nunca, eh, nunca perder la visión. Helen Keller, la famosa ciega que al año y medio que perdió la vista, ella decía, la persona más patética en el mundo es alguien que tiene vista, pero no tiene visión. O sea que vive, una persona que no tiene visión es aquella que vive empujada por el viento, que vive persiguiendo a las masas, que no tiene iniciativa propia, que no tiene aspiraciones de crecer, de mejorar, de cambiar. Qué triste es perder la visión. Y llevando a la misma, trayéndolo a nosotros como iglesia, una iglesia también que pierde la visión, es una iglesia triste, que no crece, que es llevada por todo viento de doctrina, ¿no? Entonces, qué importante que es esto de eh, no perder de vista nuestra visión. Y todo cambio que nosotros, que como empresa, como organización, se vaya realizando o emprendiendo, tiene que ser con esa visión. Dice el libro otra frase, la visión nos ayuda a seguir adelante cuando el trabajo es particularmente difícil. Se van a venir tiempos duros, tiempos complicados, momentos de críticas, momentos de tambaleo, pero no importa si tenemos presente la visión, como lo tenía Juan, como lo tenía Pedro en el versículo que leímos de recién, ¿no? Tenemos que decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, aparte de la visión, es muy importante la división, pero no es esto de, recién que hablábamos de la organización, ustedes saben que las abejas, cuando ya la población excede las capacidades de sostenimiento de la misma colmena, la colmena se divide y se divide justo por la mitad y se va la reina y se lleva la mitad de la colmena y eso se llama enjambre. Y queda la otra mitad, la cual ya tienen los huevos de reina, entonces nace una reina que estará en la antigua colmena. Dentro de la organización, esto que Dios creó, esta perfección que Dios armó, se dan esas cosas. Ahora, no es ese tipo de división, sino que habla de las responsabilidades, las tareas, los deberes, los talentos, las capacidades puestas en práctica. Eso es dividir. A ver, muchachos, vamos a hacer un asado. ¿Quién prende el fuego? Listo, vos prende el fuego. ¿Quién asa la carne? Bueno, Sergio, asa la carne. ¿Quién sirve? Bueno, vos servís, aunque generalmente Sergio hace todo, pero bueno, la idea es que se dividan las tareas para que a nadie le quede más tareas que a otro y nadie se vea sobrecargado.
Y a esa hace referencia acá la división dentro de una organización. Ahora, obviamente que yo a un Sergio sí lo pongo que haga un asado. Pero, por ejemplo, y es solo ejemplo, no es que alguna vez lo haya visto limpiar un vidrio a Sergio, ¿no? Pero, por ejemplo, no lo voy a poner a limpiar un vidrio porque hay otra persona más capacitada para limpiar un vidrio. Y ahí está este tema de la importancia de la guía de Dios y de saber ver lo que Dios está guiando. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen capacidades para ciertas tareas, pero no para otras. Por ejemplo, puede haber una mujer que canta espectacular en el coro, pero no porque lleve una vida de santidad y cante espectacular, sea capaz de, por ejemplo, llevar el control de la contabilidad dentro de una iglesia. Tal vez no tiene capacidades y brilla y es de bendición en un área, pero no significa que vaya a ser de bendición en otra área. Por eso esta importancia del saber dividir las tareas y de estar preparados a que alguien venga y nos diga, che, estás cantando, pero vos sabés que tal vez hagas mejor la contabilidad. O, 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 che, para manejar la contabilidad mejor, te digo, ¿por qué no probamos cantar? ¿Por qué no probamos hacer estas, no sé, limpiar, predicar, guiar a los niños? Ir probando tareas y si no sirve para nada, dice el libro, y si no tiene ninguna tarea que cumplir, tal vez sirva para un cargo directivo. Pero bueno, siempre algo se le va a encontrar, ¿no? Y, y no siempre significa que tenga que ser la persona que más brille, la que uno diga, no, mirá qué bárbaro, viene para arrasar el mundo. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Eh, Mateo 25, 21. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 25, 21 es la clave de esto. Porque por ahí uno se deja, hay una canción que canta Marcos Vidal, justo que hablábamos también, que dice, nos deslumbran más las luces y el impacto emocional, el carisma personal, ¿no? Esas cosas nos deslumbran a nosotros de las individualidades, pero a Dios no, ¿eh? A Dios no. Dios nos levantan esos super líderes, los super Saúles. A Dios no le gusta un super soldado como Saúl. ¿Qué dice Ever ahí? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Bien, el siervo bueno y fiel no arrancó con todo, arrancó con un poquito, pero en ese poquito mostró fidelidad, mostró constancia, mostró entusiasmo, mostró dedicación, mostró temor, mostró santidad. Todas esas cosas demostró este buen siervo. Y en lo poquito. Y el Señor lo pone en lo mucho. Es el principio. Fíjense José cómo arrancó siendo esclavo, estando en la cárcel, siendo vendido. Ahí arrancó José y terminó siendo el más poderoso del planeta. Fíjense dónde arrancó David, que son los ejemplos que va poniendo acá. ¿Dónde arrancó David? Cuidando a las ovejas, tocando el arpa para calmar las chinches de Saúl, y sin embargo fue uno de los reyes más grandes de la historia de la humanidad. Hay otro, Fíjense Nehemías. Nehemías tenía una posición de honor, estaba al lado del rey, pero Nehemías sintió un llamado y dejó todo para servir al Señor, que es otro ejemplo, ¿no? No porque nosotros veamos una persona poderosa, una persona súper capaz, sea la persona indicada para algo. ¿Sí? Por ahí vemos más a esos que a esos humildes que vienen tranquilitos. Y sin embargo, Dios mira a los tranquilitos. Ahora, miren, miren esto, esta frase. Las organizaciones se debilitan y hasta pueden destruirse porque los que se llaman líderes carecen de corazón, mente y voluntad
para poner a las personas idóneas en los lugares correctos con el fin de hacer el trabajo correcto. Hay que hacer un trabajo de manera correcta. ¿Y quién lo va a hacer más correctamente que la persona idónea para ese lugar? Pero la idoneidad no pasa únicamente por el saber hacerlo, sino la voluntad, la dedicación, la entrega y la continua capacitación. Una persona que ocupa un lugar continuamente tiene que capacitarse. No es que, uy, ya llegué a ser anciano, ya no tengo más nada que hacer. Uy, ya llegué a estar a cargo de la escuela dominical, listo, no necesito, ya estoy tocando en la banda de la iglesia, listo, ya está, no me capacito. No, cada actividad, cada tarea, cada responsabilidad que uno emprende, no significa que ya está y que no me tengo que capacitar más. Justamente significa lo contrario, es el momento de empezar a capacitarme más todavía. ¿Y cuándo va a ser el día que deje de prepararme, que deje de capacitarme, que deje de ocuparme de eso? El día que el Señor me llame a su presencia. Ahí ya me voy a dejar de ocupar acá en la tierra, de seguir aprendiendo. Pero no significa que lo voy a dejar de hacer allá también. No es que vamos a estar sentaditos tocando arpa en una nube, rascándonos el ombligo, como pintan los dibujitos animados. En el cielo vamos a tener actividades, vamos a tener tareas, vamos a desempeñar roles, funciones de responsabilidad que el Señor ya ahora nos va preparando en parte para esas funciones. Pero después nos va a seguir preparando, así que no piensen que vamos a estar de brazos cruzados. Lo lindo de allá es que no va a haber elecciones, lo mismo de allá que el trabajo no nos va a producir dolores de cabeza, sino que va a ser placentero y la retribución o la remuneración va a ser más que suficiente, por lo tanto va a ser completa felicidad. Y bueno, y el mismo liderazgo, dice acá, la misma división en las tareas es la que produce los filtros. El tiempo dice todo. Dice que todo sube y todo cae con el liderazgo. O sea, cuando una persona no es apta para el lugar, rápidamente se siente y se ve. Bueno, el capítulo 19, que es el capítulo que sigue, ya no menciona dos palabras como esto de visión y división, sino que presenta tres palabras. Tres palabras que son importantes dentro de la organización. Sumamos a visión y división, vamos a sumar supervisión, provisión y revisión. Bien, todas terminadas en ción, ¿no? Como para visión, división, supervisión, provisión y revisión. ¿Estoy solo o están ahí? ¿Ya los dormí, Marcelo? No, acá estamos todos, Estamos escuchando. Bien. Hasta el Pablito entró, mirá. Sí, qué alegría, Pablito, que estés por estos lados, ¿eh? Después que te envidiamos por la merienda. Me morí un poco tarde, pero bueno, acá está. Listo, llegás justo. Pablo. Entonces, la visión prepara a la gente y a la organización. Y la división separa, divide los puestos de cada persona a cada actividad que va a realizar o cada puesto que va a tener. Ahora bien, viene el tema de la supervisión, ¿no? El tema de la supervisión. Que por ahí, Chelo, ¿vos querés decir algo? Antes de seguir avanzando. ¿O era saludo la manito? No, era saludo. Ah, bien. Estoy despierto todavía. Bien, perfecto. Espero que sigamos así. Yo también estoy despierto. Si te estás por dormir, avísame y te cuento un chiste para no aburrirte. No, si no, hago la gran Rosetta en cualquier momento. ¡Epa! Chelo, ¿qué pasó? Un
vos, Sergio. Sí, que no habló en Y Muniro. bueno, No sé qué le pasa a hola Muniro. Hola, Moni, ¿cómo Muniro. andás? No, Sergio, eso el dicho, échate la fama, ¿cómo es? No, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? No le pega cabezazo a la pantalla. ¿El Sergio no se echó a dormir antes de la fama? ¿No fue así? Ahora que las pantallas de las computadoras son blanditas, ¿vieron? Pero antes eran los tubos y eso eran duros, no daba para darle un cabezazo. Bueno, vamos a supervisión entonces. Un tema que por ahí molesta mucho, suele sacudirnos, es el tema de la supervisión. Y la responsabilidad por ahí del líder también es esta, la de supervisar. Pero fíjense que supervisar habla de mirar desde arriba, podría decirse espiar, pero más que nada, ya que lo citamos a David hace un rato, era ese trabajo del pastor, de estar sentado en una piedra arriba, mirando desde arriba, para ver que todo funcionara, que las ovejitas comieran, que ninguna se ahogara, que ningún lobo se acercara, que ningún león quisiera cazar, que ante cualquier peligro puede saltar rápidamente. Eso es supervisar, eso es mirar. Entonces es muy importante la supervisión, pero hay algunas aclaraciones hechas en este punto. Primero que el que supervisa no tiene que estar inmiscuyéndose con ánimo de crítica o ánimo de generar miedo, sino de decir, aquí estoy para ayudarte, para acompañarte, para guiarte, necesitas algo, o bien se está haciendo perfectas las cosas, para motivar, pero también para revisar que esté todo funcionando y que no haya ningún peligro cerca. El supervisor de una empresa textil, por ejemplo, puede estar mirando si falta hilo en algún lado, falta tela en otro, falta color en otro. Entonces, antes de que llegue la falta, va a estar proveyendo. Dentro de una iglesia también, el supervisor va a estar mirando para ver si están funcionando bien los procedimientos, si se está alcanzando la visión, los objetivos planteados, o si estamos a la puerta de un problema, o si hace falta instruir a alguien. Es sumamente importante esto de la supervisión como maestro, como docente, porque supuestamente el que trabaja de supervisor es una persona que ya tiene experiencia en el área que está supervisando. Yo ya les conté esto una vez. Yo trabajé varios años en una empresa en Freiberg, ahí en Balcarce, en Córdoba, un mayorista, una librería mayorista, proveedores de la librería a todo el país. Un monstruo, como vendían, gigantesca la empresa. Cientos de empleados, con muchas áreas. Y bueno, y el dueño de la empresa, don Freiberg, Ignacio Freiberg, tenía 3 hijos, o sea, tiene 3 hijos. Y claro, él era dueño, gerente general, todo, y tenía todos sus gerentes. Y los hijos ya habían estudiado administración de empresa y querían ya empezar a hacerse cargo de la empresa. ¿Qué hizo el padre? Le dice, bueno, vengan a trabajar conmigo. Pero los mandaba, primero agarren la escoba y barran. Y los mandaba a cada área de la empresa, supongamos, ¿no? A la parte de envíos, y tenían que estar barriendo. Después, armando pedidos. Después, embalando. Después, armando los remitos. Después, cargando en las camionetas. Y después, despachando. Por todas esas partes, tenían que estar los hijos pasando, y hacía años, ¿no? Estar en cada área. En la parte de venta al público, estando en las cajas, estando en el embalaje, estando en el control, después a la salida. Y así los pasaba por todas las áreas. Claro, estos judíos tienen mucha experiencia en cómo organizarse bien, ¿no? Y estos chicos, les aseguro que sabían cómo funcionaba una empresa y cómo mejorarla,
¿Por qué? Porque estuvieron trabajando en todas las áreas y en todos los puestos de cada área. De esa forma, cuando ellos llegaron a supervisar, ellos ya hablaban sabiendo y le decían, no, mira, la mejor forma de que embales este pedido es esta. Y les muestran y enseñan. ¿Por qué? Porque ya estuvieron ahí. Dentro de la iglesia también es importantísimo que las áreas sean cubiertas por personas idóneas, ¿no? Cuando se eligieron los diáconos, ¿cuál era un requisito? Que sean idóneos. Cuando se busca ancianos, ahí en Timoteo, Tito, idóneos, ¿no? Idóneos, que sepan. Pero claro, esa idoneidad se la va consiguiendo, ¿de qué manera? Laburando, arremangándose, trabajando. Sí, Ale. No, que me quedó lo que decís de poder aprender a enseñar también. Porque muchas veces nos quedamos con esa sabiduría y por egoísmo o por decir, ah, no, porque yo soy el único que sabe, y nos quedamos con eso y no lo compartimos. Y hay generaciones que vienen atrás nuestro y vienen con ignorancia o quedan sin poder aprender cosas que los ancianos no nos han enseñado. Bien, eso también se lo ve después, ya se lo vio también en otro capítulo, ¿no? Esto de preparar a los nuevos líderes, a los nuevos obreros, porque es verdad, nosotros hoy pagamos consecuencias de que años atrás los antiguos líderes no nos prepararon, no prepararon sucesores para cubrir los puestos. Y muchos que llegamos como líderes, como ancianos en las iglesias, tuvimos que aprender de cero, entrar a dar manotazos de ahogados, porque no fuimos preparados. ¿Por qué? Porque normalmente había, ¿qué es lo que pasa con muchas iglesias también donde tienen un solo pastor, ¿no? Un solo pastor, y ese pastor no quiere ceder ni dejar el lugar y no va a preparar reemplazos, porque claro, si preparo a alguien me serrucha el piso. Entonces, qué falta de visión, ¿no? Eso. Miren esto. El valor de nuestros empleados se mide por la cantidad de la supervisión que requieren, ¿no? En cuanto más supervisión necesitan, es porque menos bien se está haciendo una tarea, ¿no? A mí me pasó las primeras semanas que estuve trabajando acá en la municipalidad, tenía el muchacho que me contrató al lado mío, continuamente al lado mío. Ya ahora pasan semanas y ni lo veo, pero claro, cuando uno va confiando en la persona que pone en una actividad, en una tarea, que la desempeña bien, está de lujo funcionando. Pero en una empresa, cuando un empleado no funciona, se pierde dinero, se pierde tiempo y se generan problemas. En la iglesia también, cuando alguien no hace bien lo que tiene que hacer, se pierde dinero, se pierde tiempo y se generan problemas. Y voy a sumar algo más, se genera carga en los compañeros también, en los compañeros de tarea. Cuando un empleado en una organización, cuando un obrero en un lugar no cumple con su función, genera peso en los otros. Supongamos 5 muchachos armando una losa. Hay a uno que le duele la cintura y no pasa balde arriba y ya se corta, se corta la cadena, ¿no? Y ya se genera una sobrecarga en los otros. Qué importante que es que la persona que supervisa, que la persona que va controlando, sepa ver de antemano, y tal vez la persona que está haciendo esa tarea no esté hecha para esa tarea. Pero ¿saben qué? Para una tarea sí, porque el Señor a todos nos dio capacidades y a todos nos dio dones. Si nosotros estamos fallando en algo, tal vez no estamos en el lugar donde podamos ejercer nuestro don y en el lugar donde no estén nuestras capacidades. Sería muy claro si a mí me ponen a tocar un instrumento que no vamos a poder cantar ni las mañanitas, ¿no? Ni el 2x10 vamos a poder cantar. ¿Por qué? Y porque no están ahí mis capacidades.
qué lindo que es cuando uno logra encontrar su lugar. Segundo punto, aparte de esto de supervisión, provisión. El hecho de proveer las herramientas que son necesarias para que las personas puedan cumplir sus actividades es fundamental, ¿sí? ¿Qué hace falta proveer a una persona? Mírale lo que dice el libro. Lo pone, bueno, dejando a un lado el salario, ¿no? Porque nosotros estamos hablando ahora no de la organización, sino de la iglesia. Lo primero que pone es la formación. Lo primero que se pone es la formación. En segundo lugar, las herramientas para poder trabajar. Y en tercer lugar, las tecnologías para lograr mejorar. Porque sin lugar a dudas las tecnologías nos ayudan a lograr más eficientemente las tareas que uno desempeña. Ahora, es importante también saber diferenciar entre herramientas y juguetes, ¿no? Entre herramientas y juguetes. Que eso también puede ser un problema. Porque supongamos, ¿cuál es una herramienta importante que tenemos los que predicamos ahí en la iglesia? El púlpito, el estrado, la mesita que tenemos adelante nuestro. Esa es una herramienta fundamental, porque si no, no tenemos dónde apoyar la Biblia, dónde apoyar los apuntes, se nos caerían, más que el actual, ¿no? Que está inclinado. Entonces, es una herramienta útil el púlpito. Ahora, si viene alguien y dice, che, me gustaría el púlpito con un tele LED que vaya pasando los versículos y con unas lucecitas de colores para que se vea de lejos y que sea vidriado y qué sé yo, ya hay que poner la balanza. Hay que poner la balanza. ¿Y vos qué me estás pidiendo? ¿Una herramienta o un juguete, entre comillas, pone acá en el libro, ¿no? O algo que no es necesario para que vos puedas ejercer tu tarea. Se entiende la diferencia, ¿no? Y generalmente pasa con las personas que necesitan muchas herramientas, maestros de escuela dominical, supongamos, ¿no? Que por ahí necesitan papel, necesitan afiches, necesitan cartulinas, colores, no sé, todo es útil que pueden llegar a necesitar. Pero vi esto muchas veces, que cuando se tiene más, se gasta más. Cuanto más abunda, menos se cuida. También pasa con los músicos, ¿no? A los músicos les encanta tener la última tecnología, la guitarra Fender con el amplificador, lo último, lo mejor, lo más nuevo. Y bueno, son tareas caras las que se desempeñan, ¿no? Obviamente a uno le gustaría tener lo mejor, lo más caro, pero hay que poner en equilibrio también dónde estamos y cómo estamos. Ahora bien, hay otra cosa clave, que cuando la obra de Dios se realiza a la manera de Dios y para su gloria, no va a faltar nada. Cuanto uno mejor busque hacer las cosas, Dios va a proveer, porque Él es el gran proveedor. Lo importante nosotros es emprender con lo que podamos, con lo que tengamos. Conozco muchas historias de gente que salió a hacer camino para evangelizar con carreta, tirada por caballos, y terminaron teniendo unas camionetas 4x4, porque Dios les fue proveyendo. ¿El error cuál es? Y esperar tener la camioneta para salir a predicar. El error es esperar tener los afiches para dar una clase de escuela dominical. El error es esperar tener una guitarra para empezar a tocar. Yo el otro día lo veía a Gadiel, que me mandaron un video con palos golpeando tachos, baldes, ollas. No espera a tener una batería para aprender a tocar. Él estaba tocando los tachos. Entonces, por ahí nosotros somos de querer todo con todas las comodidades y todas las cosas para empezar a trabajar. Pero bueno, Dios es el que provee y Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos para su obra. En cuanto más trabajemos, menos pensando en lo material, Dios va a proveer. Dios comienza con lo que tenemos y lo convierte en lo que necesitamos.
¿Se acuerdan Juan capítulo 6? Mucha gente hambrienta. ¿Qué hacemos con toda esta gente? ¿Le demos de comer? Sí, pero no tenemos nada. Ah, Señor, Señor. Viene Andrés, ¿no? Viene diciendo, Señor, Señor, acá hay un niño que tiene un par de peces y unos panes. Bueno, Dios comienza con lo que tenemos y lo convierte en lo que necesitamos. Así empezamos, por ejemplo, acá en La Horita Feliz, ¿no? Empezamos con nada, con vasitos descartables, sin lecciones, sin material, sin sonido, sin nada. Y a medida que fue pasando el tiempo, el Señor nos fue proveyendo de banquitos, de tazas, de gente trabajando que se fue sumando y principalmente, ¿saben de qué? De niños. Porque la idea era empezar con 4 o 5 chicos y hoy tenemos 50 anotados. Dios comienza con lo que tenemos y lo convierte en lo que necesitamos, pero va a depender siempre de nuestra fidelidad, de nuestra fidelidad. Clave para los obreros. Sabiduría a la hora de trabajar y economía, ¿sí? El saber ser buenos administradores de lo que tenemos, ¿sí? 3 cosas necesitamos y hay que pedir en oración, dice obreros, Mateo 9:38, sabiduría, Santiago 1:5 y finanzas, Filipenses 4 del 18 al 20. Con esas cosas ya se puede emprender la tarea que el Señor nos asignó. Y por último, revisión. Y esto de revisión también es importantísimo. ¿Qué significa el revisar? El que no está todo dicho. El revisar es que ya no está todo escrito, que en todo momento podemos cambiar para mejorar, sin perder de vista la visión y sin perder de vista lo que ya está hecho. Es esto, tenemos este estatuto, lo leamos, lo revisemos y si hay que modificar algo para mejorar, lo mejoramos, cambiamos. Si hay que revertir, lo revertimos y volvemos para atrás. Pero nunca estancarnos, ni como personas, ni como iglesia, ni como organización, porque organización, empresa que se estanca, empresa que fracasa. ¿No? Imagínense si no sé, si la Coca-Cola hubiese estado siempre haciendo el mismo producto, ¿no? Se hubiese fundido hace rato. Tuvieron que ir mutando a otras gaseosas para los que no les gusta el sabor cola, sin azúcar para los que no les gusta con azúcar, y por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué sería de Gillette hoy si hubiese solo seguido fabricando las hojitas de afeitar? Se hubiese fundido hace rato, si hoy nadie se afeita con hojas de afeitar. Entonces, bueno, eso de ir revisando, y como iglesia también, los tiempos van cambiando, las formas van cambiando, entonces es necesario revisarnos y ver en qué podemos mejorar, cómo podemos cambiar, cuánta oposición tuvo la batería, la guitarra eléctrica, la guitarra misma, ¿no? ¿Cuántas iglesias decían, no, lo único con lo que se puede adorar a Dios, alabar a Dios, es con el piano, con el armonio? Decían, como si fuera bíblico el armonio. ¿No? Yo no encuentro un salmo donde diga con armonio. Eso es un invento moderno, no aparece, no estaba en los tiempos bíblicos, y sin embargo el armonio era más bíblico que una guitarra. Y bueno, y una guitarra más bíblica que una batería. Son muy buenos los cambios, de a poco en equilibrio, ¿no? Porque hay también los peligros de irnos al otro extremo, como decíamos al principio, de que no sirve nada y chau. Orden sin cambio puede provocar parálisis, y cambio sin orden puede provocar caos. Es caos un cambio sin orden. Entonces hace falta un equilibrio perfecto, orden en medio del cambio.
y cambio en medio del orden. Siempre en orden, pero todo cambio es bueno, porque si no, creamos acostumbramiento y vamos a terminar como los senadores, ¿no? Que no quieren soltar sus bancas ni de casualidad. Qué importante es esto de también, vieron cómo va todo relacionado, ¿no? Generar nuevos obreros, enseñarles a nuevos obreros, ¿para qué? Para que con nuevas ideas vayan aprendiendo, vayan mejorando y vayan cubriendo los puestos o cargos o lugares donde ya están bastante veteranos y en mucho tiempo estuvieron haciendo lo mismo. Bueno, creo que a resumidas cuentas acá están los 2 capítulos. Sergio, te escucho. ¿Me volvés a repetir, Andrés, que no entendí esa combinación que produce parálisis? Escuché bien Mira, la que produce caos, pero no claro, escuché la que produce parálisis. viene así. Orden en medio del cambio y cambio en medio del orden. Pero si hay orden y no hay cambio, produce parálisis. ¿Sí? Una iglesia extremadamente ordenada, donde ya todos saben cuál es su lugar para sentarse, qué se va a cantar, cómo se va a cantar, cuál va a ser el tipo de lectura. Eso de el acostumbramiento y hacerlo todo igual, produce parálisis. No vamos a emprender actividades nuevas, no vamos a salir a evangelizar, no vamos a, a- a cambiar algunas actividades. Eso produce parálisis. Orden sin cambio puede provocar parálisis. Cambio sin orden es caos. O sea, si nosotros entramos a cambiar y decimos, no, a partir de hoy esto ya no se hace más así, se hace así, sin un orden, es caos. Eso es lo que plantea acá. Cuando empezamos a emprender algunos cambios, había resistencia. Y dijimos, bueno, en la iglesia nuestra, ¿no? Y dijimos, bueno, el tiempo dirá, si no es para bendición, revertimos todo. Y fue para bendición, así que no hizo falta revertir. Durante un tiempo estábamos tomando la cena antes de la reunión, otro tiempo después de la reunión, después dejamos solamente después de la reunión, pero decíamos, nos habíamos propuesto, vamos a ir rotando como para no generar acostumbramiento. Vamos a participar antes, vamos a participar después, porque viste que nuestra tendencia es de acomodarnos, no nos gusta mucho el cambio, que nos muevan la estantería, que nos cambien de lugar la silla, que se siente otro en nuestro lugar dentro de la iglesia. Eso nos produce incomodidad, pero la incomodidad, ¿qué va a producir? Que busquemos nuevas cosas, que miremos hacia otro lado, que conozcamos cosas diferentes, que vayamos a lugares diferentes, que es lo que va a producir estos cambios, ¿no? Bueno, para finalizar entonces, la revisión no es un cambio de visión de la empresa, sino cambiar poquito algunos métodos, algunos procedimientos. ¿Para qué? Para lograr más eficacia y a menor costo. Nosotros, supongamos, ¿no? Ahora vamos a hacer la campaña evangelística. Bien, ¿de qué manera podemos acomodarnos todos, podemos cambiar para que pueda ser de más bendición usando menos recursos, menos esfuerzo, pero más bendición? Eso es lo que produciría esta revisión, ¿no? Ver cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Bueno, vayamos, pero por el camino más corto, más económico, más rápido, más seguro. Bien, hermanos, cerremos este punto con una oración y después compartimos lo que ustedes quieran. Te damos gracias a nuestro Dios porque podemos ver cómo nos podemos organizar mejor, qué importante que es el estar organizados, el tener una visión,
el tener, Señor, una formación, el estar dispuestos a cambiar, el continuamente, Señor, buscar agradarte más, el poder supervisarnos mutuamente para ir mejorando. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, nuestro gran proveedor. Y ayúdanos, Señor, también a poder decidir cuál es la mejor tarea que cada uno de nosotros puede realizar para que pueda ser de más bendición para cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras localidades, Señor. Señor, bendícenos, bendice a los que hoy no se pudieron conectar. Guárdanos, Señor, de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, Ale, Sí. ¿querías decir algo o no? No, amén iba a decir, pero justo me pareció como tarde, pero muy lindo, muy bueno, muy bien planteado. Dios es un Dios de orden y yo creo que el tiempo, como vos decías, va acomodando todas las cosas. Muchas veces el acostumbramiento nos lleva a que cuando hay un cambio, produce un caos, pero el tiempo va acomodando todas las cosas. Eh, en mi experiencia me ha pasado a mí, eso del estar acostumbrado a algo, de lo que dijiste vos, lo de estar acostumbrado a sentarse en cierto lugar, llegar a la iglesia y encontrar gente nueva sentada en tu lugar. Y era como un caos, te producía un choque así, decir, uy, se sentaron en el lugar mío, ese es mi lugar. Pero claro, la silla no decía Alejandro Narbona. A ver, la iglesia era enorme, te podías sentar en cualquier lado, pero eso generaba un caos interno, hasta que uno se va acostumbrando a todas esas cosas, porque a medida que va creciendo todo, eh, esos cambios se van produciendo. Te escuché lo de la música, yo escuchaba a gente, una persona grande que le molestaban muchísimo las alabanzas nuevas, le molestaba mucho la batería, la guitarra eléctrica y quería cantar solo himnos, hasta que se fue acostumbrando. Y si la iglesia hubiese sido cantar solo himnos, muchos de los chicos se hubiesen ido porque se hubiesen aburrido a lo mejor. O no, pero bueno, se fueron adaptando. Es verdad todo eso, sí. Creo que en estos domingos hemos tenido también algunos cambios en la reunión general del domingo. Nos tuvimos que empezar a adaptar a los niños que empezaron a venir. Tal cual, tal cual. Y eso también está bueno, porque es como que te empieza a abrir de vuelta un desafío que en algún tiempo, digamos, era cotidiano y había, digamos, un entrenamiento para los niños, y ahora como que se ve la nueva necesidad de volver a eso, ¿no? De darle un entrenamiento a los niños, de separar también un tiempo para ellos. Y, digamos, van a seguir apareciendo cosas en donde vamos a tener que ir adaptándonos. En lo personal también, yo también en el día a día me he tenido que adaptar a un montón de cambios. Por ejemplo, tener que estar acá en Córdoba todos los días de lunes a viernes es un cambio muy grande, aunque un poco de tiempo. Bueno, el Señor nos va a ayudar, digamos, a poder encontrar las maneras y, y buscar la mejor metodología, digamos, para que su nombre sea exaltado. Es un temazo el de hoy. Está muy bueno, la verdad que me enganché un montón. Yo quería comentar algo acerca del punto que hablaste de la supervisión. Y hay un proverbio que dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y si bien el libro apunta a la organización, como bien mencionaste,
Me parece que está bueno mirarlo del lado personal o familiar, ¿no? Y fíjense que acá utiliza, ese proverbio utiliza la figura de un pastor. Y bueno, hay pastores, que no es el caso de nuestra iglesia, ¿no? Pero hay pastores que solo ven a sus ovejas en las reuniones de la iglesia. Ni saben cómo viven, qué le pasa en la semana, cuáles son las necesidades que tienen. Pero esto lo quiero trasladar también al ámbito del hogar. Hay hijos que no conocen, o sea, no tienen esa relación, esa misma relación con sus padres, por ejemplo. Tal vez el padre está trabajando todo el día y no tiene tiempo para escuchar las necesidades o se entera por lo que le dice su mujer, ¿no? El otro día justamente hablaba con Flavia, tu señora André, y me decía ella que ella estaba preocupada porque se daba cuenta de que tus hijos, o muchos chicos que están en la escuela, no en la escuelita, sino en los adolescentes, en los pre, necesitan un plus, o sea, algo más de la palabra para seguir afirmándose, ¿no? Y fíjense qué importante que es tener esa visión de darse cuenta de las cosas de antemano. Y, y esto hablaba también del pastor, hablo del pastor como un pastor que está en la familia, ¿no? De tener ese cuidado y tener ir más adelante en el sentido de la visión de la necesidad que tenés dentro de tu casa. Me acordaba de Elí, ¿se acuerdan? En Primera de Samuel yo se los quería leer, porque él se entera de las actitudes y las conductas de sus hijos por tercero. Y es triste que dentro de la familia vos seas el último que se entere de lo que pasa en tu casa o de las necesidades que hay en ella. Mirá, dice, les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su conducta, dice el versículo 23 del capítulo 2 de 1 Samuel. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Él estaba más preocupado por su reputación que por corregir a sus hijos. Y creo que esa es una falta grave también, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de supervisión, ha pasado y seguirá pasando tal vez, que muchos pastores han descuidado a sus familias por servir al Señor. O sea, hubo un desequilibrio de atender más la obra a las personas de la iglesia que a su familia. Entonces la Biblia dice, la Biblia pone el equilibrio que si nosotros no podemos gobernar nuestra casa, creo que lo dice en Tito eso, no podemos tampoco tener un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. O sea, porque estaríamos dando un mal testimonio de que no estamos supervisando las necesidades que hay dentro de nuestra casa, ya sea con los hijos, con nuestras esposas, ya sea con nuestras necesidades económicas, y eso se nota cuando uno lo descuida. Entonces, fíjense que a mí me llevó a pensar esto de la supervisión. No es que vos vas a estar, digamos, sobre todas las cosas, porque el único que está sobre todas las cosas es Dios. Pero sí Dios nos manda a tener en cuenta, como dice este proverbio, ser diligente en conocer el estado de las ovejas y mirar con cuidado por tu rebaño. O sea, no puedo yo ser de ejemplo para otros si en mi casa está sucediendo una realidad contraria a la que predico. A eso es lo que me quiero referir. ¿Mm? Esta expresión supervisión, es quizá la que se han apoyado muchos para dar un título a los responsables de las congregaciones. En mi época se usaba mucho, ahora ya no se usa tanto, el título de sobreveedores, aquel que ve por encima de los demás, sobreveedores. Y como decía Chelo recién, el hecho de ver con inteligencia, con visión de futuro lo que está pasando dentro de mi casa respecto del testimonio que estoy dando, por lo que me ocupo o no me ocupo de mi propio rebaño, ¿no es cierto? De mi propia, de lo que es la familia, que es el comienzo de la iglesia en sí. La función de aquel que es pastor, está pastoreando
su familia primero, para luego pastorear, como dice la palabra, a la Iglesia de Cristo. Es importante esta parte de saber ubicarla, ¿no? Y cuando hablábamos respecto de las distintas divisiones o de lugares de tareas, el mismo Señor dijo, el ojo, porque no es oreja, no es del cuerpo, cada uno tiene su función, su trabajo, lo dice con toda claridad, ¿no es cierto? El Señor mostrándonos a cada uno nuestra función. Y el que es ojo, y el que es oreja. No, no alcahuete, es oreja como del cuerpo. Cada uno en su función para servir a la congregación, a los demás, y fundamentalmente con la mirada puesta en ser siervo, siendo siervo del Señor. Eso era lo que quería aportar, que me llevó lo que estábamos escuchando, ¿no? El libro pone de ejemplo, Ever, parecido a lo que usted dice, no usando el ejemplo bíblico del cuerpo, sino de un equipo de fútbol, ¿no? De un equipo deportivo, donde Sí, cada uno cumple su función y no se le puede. Por ahí en el fútbol nuestro por ahí pueden salir un poco de su puesto, de su posición, que marcan una diferencia, ¿no? Pero hay claro. deportes como el fútbol americano, como otro que es muy difícil que uno pueda cubrir el lugar del otro, sino que cada uno tiene que hacerse cargo de su propio lugar, ¿no? Eh, Claro, como es el ejemplo de una orquesta. Una también orquesta, cada uno toca su instrumento. Imagínense que todos toquen, una orquesta, todos tocando guitarra. Sería, y no hay una ningún orquesta de cuerdas. violín, o no hay ningún, claro, o no hay ningún teclado, o hay solamente 100 músicos tocando el mismo instrumento, o igual instrumento. Y cada uno en su puesto, el director por un lado y los que tocan por otro, y cada uno con su instrumento para saberlo tocar. El trombón, el clarinete y el saxo y tantos instrumentos que forman una orquesta, cada uno sabiéndolo utilizar y bueno, se hace el trabajo, la tarea, ocupando cada uno su lugar. Y ya que tome el ejemplo de la orquesta, se me viene a la mente que también está bueno decirlo. ¿Se acuerdan el capítulo ese del Chavo que cantan, que los chicos están entrenando para cantar la Qué bonita vecindad? ¿Se acuerdan? Y que, claro, El se Chavo. pone a tocar cada uno su instrumento y después dicen, ¿y vos qué tocabas? Y yo las mañanitas, ¿y vos qué tocabas? Y otra cosa. Faltaba que haya coordinación, porque puede estar el instrumento, puede estar la posición, pero falta coordinación entre todos. Y eso tampoco sirve dentro de la iglesia, un obrero suelto haciendo una cosa, otro por otro lado haciendo otra, y que no exista coordinación, eso tampoco lleva a ningún lado. Qué importante que es como una orquesta, como un equipo de fútbol o lo que sea una organización, que todos tiren para el mismo lado y con esa visión que hablábamos. Sí, por otro lado es importante no dejar solo a las personas que están trabajando, porque uno a veces en la confianza de decir, ah, bueno, aquel está haciendo su trabajo, se relaja en el sentido de decir, y che, ¿cómo te está yendo con esto? ¿Qué necesitas? Yo creo que el que está supervisando tiene que tener esa claridad a la hora de darse cuenta que hay alguien que está sobrecargado. Como vos bien dijiste, cuando alguien relega el hecho de no estar haciendo lo que tendría que estar haciendo él, esa carga recae sobre otro. Y eso conlleva más tiempo para la otra persona y también menos disponibilidad de oportunidades para poder seguir haciendo la tarea que viene haciendo esa persona. No sé si me doy a entender.
Eso sucede mucho a veces cuando son pocos o somos pocos los que estamos sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Cuando hay mucha gente, es más fácil. Más fácil, a veces más complicado, porque hay más gente también hay más problemas a veces, ¿no? Pero creo que el que está sobreviviendo, como dijo Eber, estas cosas tiene que mirar desde esa perspectiva las cosas y darse cuenta dónde está sobrecayendo ese peso para que haya un equilibrio en el trabajo que se hace. Porque si no, siempre van a ser los que están expuestos a esa sobrecarga, van a ser los que más terminan cansados. Y la verdad que me parece algo injusto, ¿no? Eh, Porque tendría que ser todos tendríamos que tirar parejo, como dijiste vos, a la hora de trabajar para el Señor. Y de tener una visión y saber que vamos en la misma dirección todos hacia el mismo lado, ¿no? Tendríamos que ver, hoy estuve releyendo después de 4 años, volví a leer el estatuto de la iglesia. Le haría falta unos cambios pequeños, tendríamos que ver de releerlo todos y sugerir cambios, pero deberíamos hacer también, redactar la misión y visión de la iglesia y de cada actividad. Creo que sería muy sano entre todos, así como lo fue cuando redactamos la declaración de fe, el pacto de membresía, el estatuto, juntarnos algún día para redactar la misión y la visión de la iglesia y de las actividades. Eh, Obviamente desde lo bíblico ya lo tenemos bien definido, ¿no? Pero desde las actividades lograr encuadrar un poquito más. Ya lo vamos a tomar en cuenta. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? No, me río porque hace muchos años te pregunté eso, ¿te acordás, Andrés? Sí, sí. Y eso es bueno porque ha habido un momento en todos, porque como bien dijiste vos, cuando comenzamos acá con el tema de la iglesia, de hacernos cargo de lo que... Hoy la iglesia ha cambiado muchísimo en muchos aspectos, para bien, ¿no? Pero hubo un trabajo bastante arduo a la hora de organizar las cosas y, y también en eso tuvimos que madurar, ¿no? Yo una vez le pregunté a Andrés cuál era la visión de la iglesia y hacia dónde íbamos, ¿no? Y la verdad que ahora que vos me digas eso, que digas eso, la verdad que habla de que de alguna manera hemos madurado y estamos viendo las cosas desde otro panorama, porque en ese momento no teníamos ni siquiera idea hacia dónde íbamos, creo, ni cuál era la visión, o por lo menos no la teníamos tan clara. Creo que el Señor fue mostrando y abriendo caminos y fue poniendo gente, fue sacando también y fue trayendo un renuevo a la iglesia, así que yo miro para atrás y le doy la gloria a Dios por eso, ¿no? Porque ese es un proceso que se fue dando para los que están hace poco acá en la iglesia, que tuvimos que sufrirlo en un momento. Y no fue fácil. Pero qué bueno que tanto de un lado como del otro puedan reconocerlo y ver que se puede cambiar y que hay que cambiarlo. Hay muchas cosas por cambiar porque los tiempos cambian. No podemos quedarnos. Creo que la visión estaba, solo que había que esperar el tiempo. Mira, yo ayer estuve en una conferencia misionera y cuando me preguntaron cómo era nuestra iglesia, yo dije, la iglesia nuestra es una iglesia que conforta los corazones. ¿eh? Eh, Creo que fue una definición hermosa para poder describir el trabajo que estamos haciendo hace muchos años, ¿no? Y creo Disculpame, Chelo, que dijiste que la iglesia nuestra es una iglesia que ¿qué? Porque justo se te cortó. que conforta los corazones, Amén. ¿eh? Amén. Con la palabra de Dios. Y yo lo he visto en mi vida, lo sigo viendo en la vida de mis hermanos y espero que lo siga viendo para la gloria de Dios. Así que yo creo que
que eso es tener un poco en claro la identidad que tiene la iglesia también. Yo creo que Amén. le fuimos dando una identidad única. Ujú, Fuimos tratando de moldearla en base, eh, no en base a tradiciones y costumbres, sino en base a las necesidades de las personas. Creo que fuimos tal cual. formando una iglesia sin dejar de lado lo bíblico, el fundamento, ¿no? Sin dejar a un lado Cristo y la Biblia. Creo que fuimos adaptándonos a las necesidades de todos y haciendo una iglesia con su propia identidad, con su propia... eh, que cualquier persona que nos vea va a notar esa diferencia que hay con respecto a otras iglesias, en cuanto a la forma de las reuniones, en cuanto al trato de la gente, en cuanto a los proyectos, en cuanto al conocimiento bíblico. Creo que en cuanto al conocimiento bíblico de los chicos, de los grandes, de todos, creo que es una iglesia que fuimos moldeando y que obviamente tenemos que seguir eh, creciendo porque tenemos mucho por delante, pero sin dejar de ver esas cosas buenas, de ver y mantener eso bueno que hizo que el Señor nos siguiera confiando en nosotros y bendiciendo, ¿no? Porque eso también es importante a la hora de cambiar, de buscar cambios, de cambiar solo lo que haya que cambiar y de mantener aquello que debemos mantener porque funciona, ¿no? ¿Quién va a cambiar algo que funciona? Eso es lo que hablaba un poco Juanjo el otro lunes, Tal cual. cuando habló de la gestión de cambio, ¿no? Creo que a las generaciones que vienen detrás nuestro hay, hay que enseñarle que lo más importante, como le decía un chiquito, a un muchachito el otro día, no es lo que haces, sino es tu comunión con Dios, porque de ahí se va a ver reflejado de cómo va a hacer las cosas. Vos sabés que el otro día escuchaba uno que decía que de cómo se está renovando la alabanza en las iglesias, volviendo a los fundamentos. Y dice con estas canciones nuevas que van saliendo, y cuando veo qué canciones se referían a himnos remasterizados, ¿no? Pero manteniendo la misma melodía, manteniendo la misma letra, pero con instrumentos o cantados de otra forma. Pero fíjense cómo que muchos durante un tiempo dijo, no, esto no sirve, esto es malo, esto es viejo. Cuando hay un despertar espiritual y una vuelta hacia las escrituras, se vuelve a tomar lo bueno de antes. Tal vez esto que hablamos, ¿no? Lo viejo cambiado o retocado para que encaje mejor, pero no deja de ser lo viejo. Hoy Claro, la es palabra de como Dios, hacerle un listing, digamos, sí, tal cual, Ever, viene, quiero aclararte algo, Ever. Escuchá, vos a veces me pedís signos a mí, y yo no conozco muchos signos porque yo nací en una iglesia pentecostal y no se cantaban himnos ahí. Yo conocí los himnos cuando me puse de novio con mi esposa porque iba a la iglesia de ella. Entonces me encantan los himnos y te quiero decir algo más. No hay contenido como el de los himnos. Hay canciones contemporáneas que son muy lindas, que tienen lindas letras, pero el contenido que tienen bíblicamente los himnos no se compara. Así que quería decirte eso para que vos lo sepas. y ese me hace acordar a un himno que dice, suenen dulces himnos, gratos al Señor. Hoy hacen concierto universal. Bueno, Che, volviendo un poco, sí, Lucho. un poco al tema de la visión, el tema de la visión de la iglesia, creo que destacamos mucho las cosas buenas, ¿no?, que fuimos viendo, pero también la visión que el Señor puso en la iglesia para con cada uno de nosotros, porque sí podemos
hablar de los cambios, pero creo que fue la visión del Señor, tomando en cuenta el don o el talento de Andrés, de Ramón, de Chelo, en esta oportunidad de los que están viniendo ahora, y que es enteramente y directamente el Señor el que le dio esta visión y esta cara a la iglesia, que hoy podemos y vemos frutos que realmente son grandiosos, ¿no? Para edificación de la misma iglesia, ¿no? Y para glorificar a Cristo. Entonces, digamos, dejar por sentado esto, que es el Señor el que le dio esta impronta, y viendo a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes también, cómo fue que el Señor le quiso dar esta impronta y esta cara a la iglesia, ¿no? Más que nada eso. Mirá cómo termina, Lucho, el capítulo. Dice, el capítulo en la página 164, si lo tienen ahí. 19. Sí, en la página 164, el capítulo 19. Dice, mirá cómo termina. Si nuestras ideas tienen éxito, más allá de lo esperado, reconozcamos el mérito de los demás y démosle la gloria a Dios. Amén. Porque todo es para la gloria del Señor. Exactamente. En el último capítulo que me tocó dar a mí, hablaba de las 3 generaciones, ¿no? Y cómo ser un buen líder dentro de las 3 generaciones. Los 3 puntos, me acuerdo de los 2, era escuchar y aprender de las primeras generaciones, y el último punto era escuchar la necesidad, lo que decía el Chelo, escuchar la necesidad del que está al lado, del que lo necesita, digamos, escuchar la necesidad de las personas. No quedarnos solo con lo que nosotros pensamos o creemos que los demás necesitan, sino escucharlos. Uh-huh. Bueno, el capítulo que sigue es trabajo en equipo y el que sigue es sucesión. Son 2 temas para sacudir, ¿no? Que son fundamentales para el trabajo en la iglesia. Pero bueno, será el lunes que viene, Dios mediante. Y el que sigue, no sé, pescado, pollo, vaca, cerdo, conejo, en ese orden. Bueno, ¿Les hermano, parece? me dejo Sí. a dormir. ¿Les parece que dejemos acá, hermanos? Sí.